García, presente. González, presente. Guzmán. Huanca. Presente. Guarachi. Yanqui. Mamani. Presente. Marta. Melendres. Presente. Miranda. Presente. Montenegro. Morales. Presente. Murillo. Presente. Taxi. Presente. Enta. Presente. Quiroga. Presente. Isbel. Presente. Quiñones. Presente. Quiñones. Presente. Ramírez. Rivas. Presente. Rocha. Presente. Carrizo. Salazar. Sandoval. Presente. Santos. Presente. Sardina. Presente. Torres. Presente. Torrico. Torrico Bonifacio. No viene ya. No. A 40 no conocen ahí ese grupo. Sí, doctora, es que no es mi único grupo. Tengo 3. Y en cada uno tengo más de 30. Y se me hace un poco dificultoso, pero transcurre el tiempo y me los voy a ir aprendiendo. Vaca. Presente. Valverde. Vargas. Bueno. Ya, nos quedamos en que Kisbert nos iba a decir qué tinción utilizábamos para ver a las micobacterias. La tinción de 100 Nielsen, Jair. ¿Por qué no utilizamos una tinción de Gram con las micobacterias? Porque la micobacteria tuberculosa tiene ácido glicólico y posibilita una infección de ¿Por qué imposibilita, Priscila? Porque no nos tienen con la ¿Qué colorante usamos? ¿Qué tinción usamos, Chuquini? Para la de 100 Nielsen tenemos una tinción usina ahí, azul de metileno, ¿ya? Bien, saliendo de esta clase, ¿qué tienen que saber ustedes? Uno, identificar las micobacterias mediante la tinción de 100 Nielsen. En esto nosotros tenemos un agar, ¿se acuerdan el nombre de ese agar? El agar del Lowenstein-Jensen. El Mycobacterium tuberculosis tiene otro nombrecito, ¿se acuerdan cuál es el otro nombre? Bacilo de Koch. ¿Por qué es el bacilo de Koch? Porque fue descubierto por Robert Koch, ¿ya? En un 24 de marzo de 1800, tanto. Bien, reconocer los procedimientos de toma de muestra de esputo para diagnóstico de TB pulmonar. ¿Y aquí nos va a ayudar Daira? Daira es lo mismo que yo lleve una muestra de saliva a que yo lleve una muestra de esputo. En términos, ¿qué es saliva y qué es esputo? Saliva es una secreción natural del cuerpo, en cambio el esputo es algo producido en la vida. Ya, vamos por ahí. A ver, May. saliva es mayormente toda la microbiota que tenemos en la boca y luego si queremos tener un positivo que no sea falso o un negativo falso, tenemos que hacer un embudo que viene a ser de nuestra vía superior. Ya. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero quiero que me digan, ¿es lo mismo que yo lleve una muestra? Digamos, en la mañana me despierto, llevo una muestra, me acordé que tengo que llevar esputo. Lo primero que hago es levantarme, ver el frasco, saco mi esputo desde muy adentro, como se le dice toser, y lo pongo en el frasco. O que yo me lave los dientes, me enjuague la boca y de ahí recién saque mi esputo. ¿Cuál de esos dos está bien? ¿El primero o el segundo? ¿Por qué el primero Mel y por qué el segundo Ana? ¿Mel? Porque en el primero, a lo que usted mencionó, está sacando luego de esa. En el segundo igual lo saca. ¿Me puede repetir?
lava los dientes, se enjuaga la boca y recién hace su toma de muestra. ¿Cuál de los dos es el correcto? El segundo. ¿Por qué el segundo? Kenta. Para que no se contamine con otras bacterias o algo así. Recordar, ¿se acuerdan que nosotros tenemos microbiota en la cavidad oral? ¿Y qué pasa? Puede haber un falso negativo o puede salir otra bacteria que no sea micobacteria y puede alterar mi diagnóstico, ¿ya? Mucho ojo con eso. Bien, describir las técnicas de diagnóstico laboratorial más importantes. Cuando hablamos de micobacteria en tuberculosis, ustedes se acuerdan, ¿no ven? Está en su tablita. Tenemos pruebas para pedir. Uno de esos es la PPD o tuberculina. La otra es una prueba que me da una confirmatoria y también aparte me da resistencia a un medicamento esencial, que es uno de primera línea. ¿Cuál es ese? La rifampicina. ¿Se acuerdan en qué clasificación de los antibióticos está la rifampicina? Chicos, inhibición de los ácidos nucleicos. Ya. ¿Cómo se llama esa prueba? Que sale en 2 horas. ¿Por qué? Porque usa PCR, es decir, la reacción de cadena de polimerasa. ¿Qué quiere decir? Que va a ir a detectar esas estructuras. ¿Bien? ¿Cómo se llama esa prueba? Gene Expert. Aparte de eso tenemos una que la piden mucho, es barata, ¿ya? Pero no es rápida. Es buena, barata. Pero tarda de 4 a 6 semanas. ¿Se acuerdan cuál es? ¿Cuál es? Es esencial, dicen algunas teorías en algunas bibliografías, para aquellos que son multidrogas resistentes. Ya, chicos, no es un medicamento, no es un antibiótico, estoy hablando de un agar. ¿Cuál es ese agar? Low state Yes. Ya. Bien. Aparte de la toma de muestras, de hacer una vaciloscopía muestra de puto, también se le puede hacer lo que vendría a ser una broncoscopía, donde entran con un endoscopio y sacan la muestra. Ya por eso lo van a ver conforme van avanzando los años. Bien. Identificar las ventajas de la vaciloscopía. Es barata, es buena, pero su desventaja es que tarda un montón. Y ustedes saben, si bien recuerdan en lo que vendría a ser la teoría, se decía no es tuberculosis, iba a ir desapareciendo. Se supone que iba a ir desapareciendo conforme pasaron el tiempo. Segunda línea, iba a desaparecer, pero hubo un cierto punto en los años 2000, donde volvió a subir esa incidencia de tuberculosis, que se dio mediante una coinfección. ¿Saben por qué se dio eso? ¿Alguna idea? ¿Alguna enfermedad que sea muy inmunodepresora del cuerpo humano? VIH, ¿ya? Cualquier paciente que ustedes vean en diagnóstico o que llega a su consultorio tiene tuberculosis, por ende tienen que hacerle una prueba para VIH. ¿Por qué? Porque la tuberculosis se da en pacientes inmunodeprimidos, ¿no ven? Vía de transmisión, fuente de infección, gotitas de flujo. Y ténganme la clínica de tuberculosis. Diaforesis nocturna. ¿Qué es diaforesis nocturna? Sudoración excesiva en la noche. ¿Qué más, chicos? Tos con expectoración mayor a 15 días. Y me va a decir, Evelyn, ¿qué significa una... ¿Qué otro término se usa para decir un paciente que tiene tos con expectoración mayor a 15 días? Yair. No, Yair no. Quiroga. Torrico. ¿Torrico? No, Rocha. Sí. Sintomático respiratorio. Dime otra clínica, Torrico. Tos con sangre. ¿A qué se denomina tos con sangre, Patsy? Hemóptesis. ¿Ustedes saben por qué se da la hemóptesis? ¿Por qué, Yair? Daños en los bronquiolos. ¿Y qué hace el Mycobacterium tuberculosis? ¿Qué hace nuestro cuerpo cuando ve un agente exógeno? Esos macrófagos van a morir, ¿no ves? Y van a liberar
sustancias quimiotáxicas que van a hacer que estas lleguen más. Ya chicos, no la voy a explicar fisiopatología, pero ahí es donde se da la hemóptisis, ¿no? Bien, un poco de historia, ustedes saben, fue Robert Koch, por eso se llama bacilo de Koch, ¿ya? Que el 24 de marzo de 1882 descubrió nuestra micobacteria tuberculosis. ¿Qué es la tuberculosis? Va a ser una enfermedad social. ¿Por qué es social? Vaya un poquito más rápido. Ya. Eso es teórico. Ya. No está dentro de los objetivos. Ya. Eso se ha explicado ya en teoría. Ya. Vamos con las competencias. ¿Qué es lo que ellos tienen que saber? ¿Cuál es la clínica de la tuberculosis pulmonar? ¿Qué es lo que deben pedir? ¿Qué métodos de diagnóstico? ¿Cómo lo van a pedir? ¿Cómo interpretar? Ya. Eso es tuberculosis. Además está en teoría. Ya. Bien. Para diagnosticar a un paciente con tuberculosis, primeramente, ya. Ustedes saben que tenemos diagnósticos. Bien. ¿Qué pedimos nosotros? Primero, una vaciloscopía. ¿Y cuántas veces son las muestras de vaciloscopía? Si es seriada, ¿cuántas sería? 3. ¿En qué momento yo pido una vaciloscopía? Cuando yo tengo un diagnóstico presuntivo de tuberculosis, cuando mi paciente venga con VIH y en distintas otras circunstancias. Pero, ¿cómo se hace esta prueba? ¿Qué muestras debo llevar? Primero, en el primer momento de la consulta. Segundo, en la mañana siguiente a primera hora. ¿Y qué cuidados tengo que tener yo al momento de recoger el esputo o mi muestra? Primero la muestra, delimitemos la muestra. Va a ser esputo, ¿ya? De lo más adentro de las vías respiratorias inferiores o superiores. Inferiores, ya. Bien. ¿Qué cuidados tengo que tener? Ávila. Si dice en la mañana siguiente a primera hora, ¿el paciente debe estar comiendo algo? No, debe ser en ayuno. ¿El paciente debió haber tomado medicamentos el día antes o ese mismo día? No, no tiene que tomar medicamentos. ¿Qué más? ¿El paciente tiene que hacerse un buen enjuague bucal, enjuagarse la boca, lavarse los dientes? Sí, ¿por qué? Para no infectar la microbiota de la boca. ¿Y es lo mismo saliva que esputo? No. ¿Y la tercera muestra que voy a recolectar? ¿Dónde debe ser? Al momento de entrega de la segunda muestra. ¿Ya? Bien. ¿Qué indicaciones tengo que tener en la muestra de esputo? Primeramente, mi frasquito que debe estar es esterilizado. ¿Qué quiere decir esterilizado? Sin microorganismo ni en forma de vegetativa ni de espora. Ya. ¿Qué tengo que hacer? Primeramente, ¿qué hago? Voy a rotular. ¿Ya? Lo que hacen en los laboratorios es primero rotular el frasquito. ¿Ya? Luego de ahí, ¿qué tenemos que hacer? Indicar al paciente que se lave la boca con agua. ¿Ya? Que no escupa secreciones salivales. Y la expectoración debe ser muco-purulenta. Y asegurar que la recolección fuera exitosa. Una buena recolección es de 3 a 5 ml. ¿Ya? Bien. El informe laboratorial de una vaciloscopía nos va a salir así. Prácticamente así. Se nos dice, por la teoría y por acá del informe, que me sale negativo cuando no se observa VAR, ¿qué era VAR? Ácido alcohol resistente. ¿Ya? En 100 campos microscópicos. ¿Qué es un campo microscópico? Castro. Del lente de objetivo del microscopio.
100 y cuando me dice por campo microscópico. ¿Ya? Tenemos positivo un cruce cuando nosotros en el informe del laboratorio nos dicen que tenemos de 10 a 99 bar en 100 campos microscópicos. Dos cruces cuando van subiendo de 1 a 9 bar por campo microscópico. Es decir, que en cada campo que yo voy analizando de mi muestra en el microscopio, yo encuentro de 10 a 99 bar. Eso me da de 1 a 9 bar. ¿Y eso qué me da? Positivo 2 cruces. Y positivo de 3 cruces, 10 bar por campo microscópico. Bien, el diagnóstico de tuberculosis vamos a tener lo que vendría a ser tenemos baciloscopía, donde vamos a sembrarlo en agares. ¿Qué es un agar? Un medio de cultivo. ¿Qué tiene ese medio de cultivo? ¿Nutrientes para qué? Para que puedan crecer las bacterias. ¿Cuánto tardaba esto? De 4 a 6 semanas. ¿Ya? ¿Y esto es cómo se toma una baciloscopía? Simplemente el paciente tiene que toser, tiene que salirle de lo más adentro del alma para que yo pueda analizar esa muestra. ¿Ya? Saliva no me sirve. Y es esto, y se nota en la mayoría que no sabe qué es esputo, incluyo en mi ignorancia en primer año. Yo llevé saliva en vez de esputo y prácticamente el análisis pues te sale muestra no apta, ¿ya? Muestra no óptima. ¿Por qué? Porque la muestra fue saliva. ¿Y qué van a identificar en saliva en el agar? Nada. Así que chicos, ojito. Bien, aquí tenemos nuestro famoso GeneXpert, ¿ya? Y aquí tienen una muestra, un informe de laboratorio donde se muestra el GeneXpert. Según es un examen gratuito para esto. Sí, vale. ¿Ya? Y aquí tenemos método de biología molecular PCR en tiempo real. Es decir, ¿qué era la PCR? Reacción de cadena en polimerasa. Me dice que mi resultado, Mycobacterium de tuberculosis detectado, ¿positivo o negativo? Positivo. ¿Se acuerdan cuánto les dije que tardaba el GeneXpert? 4 a 6 semanas es mi Lowenstein James, mi baciloscopía. 2 horas es lo que tarda en darme un informe de laboratorio para el GeneXpert. Y aparte de darme lo que vendría a ser, y aquí se comprueba en este informe, me dice Mycobacterium tuberculosis detectado. Bien, me dice que resistencia a rifampicina no detecta. ¿Y cuándo es un momento que yo tengo que hacer una prueba de GeneXpert? Primeramente, paciente retratado. ¿Qué quiere decir? Mi paciente, ustedes saben, lo van a aprender más adelante, no voy a indagar ahí. Tenemos los medicamentos de primera línea, los medicamentos antituberculosos. Ya. Primeramente, nuestro paciente, digamos que sardina. Ali, sí, sardina. Viene a mi consultorio y está muy mal, muy mal. Yo le doy rifampicina, el tratamiento esquema de Mycobacterium tuberculosis. Ya. Ella toma por los primeros 2 meses, pero le da una reacción, le da urticaria, le da hepatitis. Son las reacciones adversas que pueden tener con los medicamentos, sí, porque se hace una prueba de reto. Digamos que con ella se la saltaron y le prescribieron directísimo. ¿Ya? ¿Qué pasó? Ella hizo esas reacciones adversas y dijo, no, ya no quiero tomar y además ya no tengo esos síntomas. Entonces lo dejó. En esos pacientes son los que nosotros hacemos estas pruebas de GeneXpert. ¿Por qué? Porque necesitamos saber a nuestro medicamento de primera línea, nuestro rey, que es rifampicina, que es uno de los que se ha demostrado que tiene más capacidad con lo que vendría a ser la tuberculosis, ¿ya? En esos pacientes. Recaída, fracaso o abandono, en este caso del tratamiento. Bien. Segundo, personas privadas de libertad. ¿Por qué se los hacemos a personas privadas de libertad? ¿Se acuerdan que al principio decíamos que la tuberculosis era una enfermedad social? ¿A qué se define social? Social. ¿A qué se define social? Es que, mira,
aquellos pacientes que viven en hacinamiento, ¿qué es hacinamiento? Lo que pasa con nosotros en todas las aulas, con los docentes. 170 estudiantes en una sola aula. ¿Qué significa eso? Hay una aglomeración de gente, estamos en hacinamiento. Y falta con que uno de ustedes esté con tuberculosis en latencia y su compañero esté, en latencia no, infección, periodo fetal, ¿ya? Que esté liberando los bacilos o aparte que sea un paciente bacilífero. ¿Qué es paciente bacilífero? ¿Qué? Ya. ¿Paciente qué? ¿Jair? No presenta clínica, pero... Está circulando valor. Sí, otra. ¿Pero? Pero puede botar los bacilos de Helicobacterium tuberculosis. Y falta que uno de ustedes esté inmunodeprimido para que contraiga la enfermedad. ¿Bien? Así que eso es hacinamiento. Pacientes con VIH, ¿se acuerdan lo que les dije al principio? Pacientes con VIH deben hacer una coinfección. Estas dos enfermedades se juntan y ¿qué hacen? Las dos me van inmunodeprimiendo. Es como decir, la tuberculosis dice, ya, yo te infecté, pero el VIH dice, sí, yo también puedo. Entonces esos dos se juntan y prácticamente siempre se tiene que hacer una prueba para tuberculosis si mi paciente tiene VIH o si mi paciente tiene tuberculosis con VIH. ¿Ya? Y esto, miren acá, esta es una radiografía de un paciente que dice reactivación. Miren, tenemos una cavitación. Mayormente las cavitaciones se dicen que se van en las ápices, ¿se acuerdan? ¿Por qué en las ápices? Porque es el lugar donde hay más oxigenación y más que se pueden reproducir. Ajá, exactamente. Y aparte saben que aquellos pacientes que cursan con tuberculosis tienen a tener mucha enfermedad, sobreinfección le vamos a llamar, con lo que vendría a ser pseudomonas aeruginosa, ¿ya? Esas pseudomonas se vienen a posar aquí adentro y son pacientes que tienen que vivir con esa enfermedad. Puede llegar a ser nosocomial, por eso aquellos pacientes que tengan tuberculosis es muy importante que siempre vayan cubiertos, por así decirlo, para no contraer enfermedad, ¿ya? Es decir, con barbijo, no cubiertos de, ya saben, el COVID, tampoco sus. ¿No entendieron? Se ve una parte que es radiopaca, con adentro se ven que esto es radiolúcido, ¿no ves? Y ven que esto está agrandado, es decir, que es una reactivación o una reinfección. Aquí adentro no está calcificado. Si estuviera calcificado se vería así, es decir, una latente. ¿Y por qué se dice que está latente? Ustedes se acuerdan que tenemos el foco de Gom, complejo de Gom y complejo de Ranke, gracias. El complejo de Gom, ¿dónde lo veo yo? Mi complejo de Gom va a ser donde va a estar implicado también mis vasos linfáticos, es decir, yo tengo un granuloma y le meto los vasos linfáticos, ¿ya? Es decir, que ahí está habiendo una gran batalla, si lo quieren llamar así, con mi cuerpo, con los bacilos, ¿ya? Y es por eso que yo lo puedo ver así. Pero en aquellos que tengan un complejo, me veo mal con esto, un complejo de Ranke. ¿Por qué se da el complejo de Ranke? ¿Se acuerdan, Bracamonte, por qué tan tarde? ¿Sí? Ya. ¿Por qué se ve aquí radio? Paco, Luz, Paco. Sí, ¿por qué se ve radio Paco? Aquí. No lo ven, ¿no? Pero se ve ahí. Aquí está. Aquí. Y esto está acá. Aquí estas paredes son radiopacas y adentro está radiolúcidos. ¿Qué me dice? Información. Va. TV, reactivación de la infección. Pero cuando está blanca o radiopaca, quiere decir que se ha calcificado, ¿ya? ¿Se acuerdan? A veces se calcifica y a la radiografía, ¿cómo se ven los huesos? De color blanco, pero no los comparemos con los huesos, solo que esto se ha calcificado, ¿ya? Es así como lo ven en la radiografía. Pero no borra.
vendría a ser una cavitación. Bien, aquí tenemos una infección latente, es decir, mi complejo de Ranke clasificado, una cavitaria que viene a ser que puede ser, en unos casos puede ser una reactivación y una tuberculosis miliar. Y aquí tenemos una vacuna, bueno, no para la tuberculosis, bueno sí, ¿cómo se llama la vacuna? BCG, Virus of Calmette Vacilo de Calmette. Bacillus of Calmette Guerin, esa cosa. ¿Sí, no ven? ¿Para qué me prevenía? TB miliar y TB meningia. Bien. Y aquí les presento a la famosísima TB. Ay, no tengo esa radiografía. No, sí la tengo. Aquí está mi tuberculosis extrapulmonar, mi TB miliar que se ve a la radiografía. Uno no sabe muy bien lo que vendría a ser como granos de mijo. ¿Ya? Sí, vas con el doctor de acá. Y vamos ahí, tenemos una meningitis tuberculosa de extrapulmonares, una genitourinaria, tenemos la triada de Colombino, que me da que una orina aséptica, orina ácida y piuria. ¿Bien? Tuberculosis pleural y demás. Esto sí, bueno, ya dieron por parcial, ¿no? Osteomielitis, mal de Pot, adenitis tuberculosa que hace como una fístula, que también tiene un nombrecito bonito. Escrófula, ese nombre. Bien. Y la PPD, en esta, ¿qué es la PPD? Prueba de la tuberculina, ¿ya? Bien. ¿En qué pacientes hago yo la PPD? ¿En qué pacientes? En niños o aquel paciente que yo sospeche que ha tenido contacto con un paciente con tuberculosis. ¿Ya? Esta se hace, si lo ven, de manera subcutánea. ¿Ya? Bien. Si tenemos una induración de 5 milímetros o más, se considera una reacción positiva a las personas que tienen VIH, que han tenido un contacto reciente con otra persona con enfermedad infecciosa o que tengan hallazgos de radiografía de vectores que parezcan indicar que tiene enfermedad tuberculosis previamente, es decir, que yo veo calcificaciones o puedo ver cavitaciones, ¿ya? Bien. Induración de 10 milímetros o mayor, ¿qué se considera? Que nacieron en países, lo que mayormente resale en nuestro lado, en el tercer mundo, que conviven por la tuberculosis, porque si son en Estados Unidos o en esos países del primer mundo, no hay mucha tuberculosis. ¿Por qué? Porque dicen que es una enfermedad del tercer mundo, es decir, en nuestra región. Pero es lo mismo que acá, ellos ven, wow, dengue, pero allá, díganle pues si a un gringo le da dengue, digamos, o chikungunya, o tuberculosis, nada que ver. Personas que usan de drogas o una induración de 15 milímetros o mayor que no tienen factor de riesgo de tuberculosis. Bien, es decir, que va así. ¿Qué pasa acá? Se supone que este lado, ¿qué pasa en este lado? ¿Se acuerdan que esta es una reacción antígeno? Anticuerpos, ¿es una prueba directa o indirecta? ¿Directa o indirecta? Vamos chicos. Directa o indirecta. ¿Y qué pasa si es, al final, directa o indirecta? Indirecta. ¿Y qué pasa con la indirecta? Es una reacción antígeno anticuerpos, es decir, que aquí está el contenido. ¿Ya? Bien. Nos vamos a la clínica. Ya sabemos que no lo pude ver muy bien. Ya, la clínica. Fiebre, diaforesis, adelgazamiento. Mis pacientes con VIH ustedes los ven postrados en cama. Mayormente, ¿cómo están? Tienen un término. Caquéxico, gracias. ¿Qué
lo que vendría a ser anorexia, es decir, que no come, ¿ya? Pérdida de apetito, exactamente. Porque ellos decían pérdida de peso, pero podría ser válido si lo ven en otros contextos, si no come y pierde peso. Pero en realidad anorexia no significa perder peso, significa pérdida de apetito, ¿ya? Escalofríos. Si tiene fiebre, por ende va a tener escalofríos, porque ¿qué hace mi cuerpo fisiológicamente? Rocha, ¿me vas a decir qué hace mi cuerpo fisiológicamente? A los 3, a los 2 los quiero ver adelante. O en el día del examen les quito menos 5 puntos. ¿Ya? ¿Por qué se da escalofrío? Para nivelar la temperatura. ¿Por qué? Porque estoy con fiebre. ¿Y qué hace mi cuerpo? Intenta gastar esa energía. Y aparte de escalofrío, ¿qué me da? Fiebre. Va. ¿Me da? Sudoración. Y esa sudoración hace que mi cuerpo trate de enfriarse. Y aparte de las contracciones, ¿qué estoy haciendo yo? Tratando de regular mi temperatura. Jair, ¿qué estás leyendo? A ver. ¿Te gusta la fisiopatología? El Rollins es un buen libro. Tenemos síntomas generales como locales. La siguiente no te la hago valer, Jair. Locales, ¿cuáles son? ¿Y a qué se denomina eso? Sintomático. Sintomático respiratorio. Hemoptisis, tos con sangre. Disnea, dolor de pecho. Ya vamos al caso clínico. Tratamiento, no me voy a detener mucho en eso porque la doctora no quiere, pero tenemos nuestra mnemotecnia que es o mejor con IREPE, ¿no? ¿Qué tenemos con IREPE? Isoniazida, rifampicina, etambutol, IREPE. Piracinamina y estreptomicina. ¿Saben que la estreptomicina ya no se usa? ¿Por qué? No es resistencia. Gracias por el cuento, Daira. ¿Cuál es? Porque tiene toxicidad, ¿ya? Y es por eso que ya no se usa esta estreptomicina. Son fármacos altamente hepatotóxicos, sí, pero más por eso no se lo usa mucho, que me causa náuseas, vómito, alergias, cambio de color en la orina y hepatitis. La mayoría de las reacciones adversas que se ven son nuestras alergias, como el ser la urticaria o hepatitis, ¿ya? Eso es bueno detectar en los pacientes. Y tenemos una fase intensiva y una fase de consideración. Vamos a tener por 2 meses nuestras 4 dosis, es decir, que vamos a cumplir un esquema de 52 dosis por 2 meses. ¿Qué vamos a usar? Nuestra rifampicina, isoniazida, etambutol y piracinamida. Ya luego tenemos una fase de continuación por 4 meses de 104 dosis, que vamos a usar solo rifampicina y isoniazida. ¿Ya? Y en esto quiero ver TB resistente a rifampicina, TB-RR. ¿Ya? Pacientes que tengan resistencia a rifampicina. ¿Qué debo pedir yo ahí? ¿Qué prueba? ¿Cuál es? Gene Expert, ¿ya? Cuando decimos un TB multidrogo resistente, MDR, nos topamos con pacientes, yo no dije nada, con pacientes con resistencia al menos a isoniazida y rifampicina, es decir, sus medicamentos, o pacientes que hayan abandonado el tratamiento. Pero aquellos pacientes XD, que tienen resistencia a medicamentos de primera línea y también a las fluoroquinolonas y al menos una de las 3 drogas inyectables de segunda línea. Y esas de segunda línea las tenemos acá, que vendrían a ser nuestras levomoxil y gati. ¿Qué eran estos?
de cuarta o tercera. Cuarta. Amicacina, canamicina, estreptomicina, aminoglucósidos. Y aquí es donde quiero que sepan. Rafa, era que pongan esta imagen de Rafa. Pero Rafa, polinesio, gracias, es la reacción alérgica a fármacos antituberculosis. Bien, tenemos de tipo cólica, es decir, hepática, o también de tipo descamativa y de tipo alérgica. ¿Ya? Y aquí es donde entra lo que vendría a ser el síndrome de Stevens-Johnson, y esto no se lo voy a explicar yo, me lo van a explicar ustedes. ¿Qué era el síndrome de Stevens-Johnson? ¿No lo vieron en antibiótico? Se nombra el síndrome de Stevens-Johnson. ¿Se acuerdan? Aparte de lo que vendría a ser la vancomicina, teníamos otro medicamento que me causaba el síndrome de Stevens-Johnson. Antibiótico, medicamento antibiótico. ¿Se acuerdan? Se los voy a preguntar en el examen. ¿No es el síndrome de niño rico por Sí, pero también había otro de Stevens-Johnson. ¿O no lo vieron? ¿No? ¿No estaba Stevens-Johnson? ¿O me estoy confundiendo con epilepsia? Sí, ¿no? Pero busquen, sí, que yo recuerde, sí. Mi auxiliar me enseñó, hay un antibiótico que causa esto. Hay un antibiótico, ¿no se los nombró? Me lo buscan, se lo voy a preguntar. Y se les regalo esa pregunta. ¿Ya? Les presento. Este es el síndrome de Stevens-Johnson. ¿Ya? O también lo llaman, si es rojo, del hombre rojo. Eso pues. Dos. Fascia tísica. ¿Hay que se denomina una fascia tísica? Estaba muy de moda en los años 80. Se enfermaban solo por tener esta fascia. Te decían que era hermosa, ojos saltones, pálida, blanca, ¿qué más? Delgada. ¿Y delgadez por qué? Que la paciente estaba tendiendo a hacer caquexica, es decir, que tenía anorexia, no tenía mucho apetito. ¿Y qué va a pasar? Va a adelgazar. Y el pelo que también era brillante, era sedoso. Por eso mucha gente en los años 80 veía, romantizaba este tipo de fascia. ¿Por qué? Porque les parecía bonita, pero en realidad estaban enfermas, infectadas. Cuestionario. Ay. Ah, está todo respondido acá. Bueno, Ya listo. ¿en qué fecha y quién logró cultivar el bacilo tuberculoso? 24 de marzo de 1882 por Robert Koch. ¿Ya? Complete el siguiente: signos y síntomas generales. Tenemos anorexia, adinamia, escalofrío, fiebre, diaforesis nocturna, pérdida de peso, palidez y signos y síntomas respiratorios. Tenemos dolor de pecho, disnea, hemóptisis. ¿Qué es disnea? Todos con expectoración y estertores. ¿Qué son los estertores? Sonidos de cabeza crepitantes, ¿sí? Pero tenemos estertores secos, húmedos y, bueno, no lo van a aprender en serio. Pero vendría a ser como pisada de hojas secas, ¿sí? O refregar, creo que era el cabello. Frotar. Así se escucha un crepito. ¿Y si se escucha? ¿Ya? Bien, cuestionario de tuberculosis extrapulmonar, como la TB, meningia, genitourinaria. Teníamos aquí la triada de Colombino. Esa era la triada. ¿Recuerdan? Orina séptica, orina ácida y piuria. ¿Qué era piuria? Orina con pi. 3,1416 no es. Pi, pus, ¿ya? Pi.
también llamada la de mal de Pot, ¿ya? Ganglionar era esa pistulosa, no me acuerdo cómo se llama, les dije que nunca me la acuerdo. Escrófula, eso. Sintomático respiratorio, ¿a qué se denomina? Paciente con tos con expectoración mayor a 15 días. Paciente bacilífero, paciente que elimina bacilos de manera continua, es decir que no tiene, el paciente puede no presentar clínicas, puede ser un paciente bacilífero que está liberando los bacilos de Koch constantemente y él no sabe. Vaciloscopía seriada, aquella prueba que yo hago de laboratorio barata, en nuestro medio se hace mucho, porque es barata, que dura de 4 a 6 semanas, ¿ya? Donde se comprueba la presencia o no de bacilos. En esta usamos la tinción de sienienses. Métodos de diagnóstico de tuberculosis bacteriológicos tenemos vaciloscopía, cultivo de muestra biológica, serológicos, PPD, que vendrían a ser indirecto. ¿Y si yo hago la GenExpert? ¿Es directa o indirecta? Directa, ¿por qué? ¿Qué? ¿Por qué directa? Porque saca un pedazo del ADN de la bacteria para identificar su Exacto. ¿Ya? Cuando yo estoy haciendo una prueba indirecta, ¿qué estoy buscando? Los anticuerpos, ¿no? Esos son aquellos que se forman después del primer contacto. Pero si yo agarro algo de su ADN, vendría a ser de manera directa, ¿ya? Y en la radiografía de tórax, ya saben, las cavitaciones, el complejo de Ghosn y el complejo de Ranke. Aquellos que tengan una radiografía diseminada en el pulmón, donde yo vea aquellos puntitos que yo puedo, que según me dicen, granos de mijo, ¿ya? Un patrón micronodular en granos de mijo. Son así chiquititos, que se les da a la paloma, la verdad yo nunca he ido a darle una paloma grano de mijo. Pero así se ve, seguro. Bien, las cavitaciones. Y algunas veces estos pueden tener nivel hidroaéreo. ¿Qué quiere decir? Que pueden estar con, o sea, aire y agua o lo que vendría a ser pus. Pero lo van a aprender en tercer año. Bien, caso clínico, tuberculosis pulmonar, ¿qué pido yo? Esputo. Si es una tuberculosis meningia, pido líquido cefalorraquídeo. ¿Y el líquido cefalorraquídeo qué color tendrá? ¿Qué color? ¿Con tuberculosis meningia? No. Va a ser turbio. Cuando es viral, ¿qué color es? Avanzamos en meningitis. Su examen final, práctico, lo hace la doctora. Tienen que saber todo eso. Es imposible que no se sepan ahorita eso. Si yo les digo criterios de Light, ¿cómo estarían en este caso de tuberculosis meningia? No, pongamos una tuberculosis pulmonar. El paciente con tuberculosis pulmonar tuvo un derrame pleural. ¿Cómo saldría en criterios de Light eso? Si yo hago una toracocentesis, imposible, chicos, imposible. Es imposible que no sepan eso. Ya lo avanzamos. Tuberculosis renal, orinas. Tuberculosis ganglionar, función ganglionar. Tenemos lo que vendría a ser las características de obtención de las siguientes muestras. Esputo, cantidad de muestras recogidas. ¿Cuántos? Son 3. Esta vendría a ser una vaciloscopía seriada, donde yo tomo al momento de la consulta, a la mañana siguiente y al entregar la segunda muestra. La orina, muestra de orina de 24 horas. Líquido cefalorraquídeo, ¿se acuerda? La punción lumbar. ¿Perdón? ¿Qué? Toracocentesis es líquido cefalorraquídeo. Es líquido pleural. Aquí es función lumbar. ¿Ya? Cuestionario. ¿Alguien que me haga un favor de acá que pueda ir a comprar hojitas de asistencia, por favor? Nadie.
A ver, ¿dónde don Alfredito? Hojas de asistencia de auxiliatura, le puedes decir que te da un peso. ¿Cuáles son las tres formas de obtener muestras de lavado del puto? Tenemos espontánea, por nebulización o por lavado bronquial. Ya lo van a ver en semiología el año cuando vayan al hospital y se agarran con el doctor Carrazas. Es bonito verlo, pero no que te hagan, ¿ya? Porque te hacen anestésico local y esa anestesia la probé, sabe horrible, horrible. Y aparte que se me adormeció la lengua, sabe horrible. ¿Cuáles son las ventajas de una vaciloscopía en el diagnóstico de tuberculosis? Económico, fácil y rápido, ¿ya? Pero tarda mucho. ¿Cuál es la tinción que se utiliza para realizar una vaciloscopía? Cianiense. ¿Qué significa VAR? Bacillus, ácido, alcohol resistente. Se denominan así porque son resistentes con el alcohol ácido. ¿Cómo se observan los VAR en una tinción de cianiense? Dibuje con colores. Bueno, ahí está. ¿Qué más les digo? Esto ya se los expliqué, así que lo pasamos. ¿Qué antimicrobianos o antituberculosos conoce? Son específicos para esta enfermedad infecciosa. Tenemos IREPE, isoniazida, rifampicina, metambutol, piracinamida. IREPE, estreptomicina ya no se usa. Bien, ¿a qué se llama vaciloscopía seriada? ¿A qué? Detección de bacilos en 3 muestras de esputo. ¿Cómo se tomarán las muestras para la vaciloscopía seriada? Ya lo saben, aquí está escrito, no puede ser. Una muestra de 3 a 5 ml en la consulta. La segunda, al día siguiente en ayunas, con todas las precauciones. Tercera muestra al momento de entregar la segunda muestra. ¿Qué dificultades presenta la prestación de un cultivo por micobacteria en tuberculosis? ¿Cuántos cada tiempo se ha multiplicado? De 18 a 24 horas. ¿Y cuánto normalmente tarda una bacteria, digamos el Streptococcus pneumoniae? 18 a 20 minutos. ¿Ven que el rango de la distancia de estos dos puntos es muy distinto? Bien. Investigue. ¿Qué significa a veces el Bacillus calmette-guerin? ¿Para qué se utiliza? Proporciona inmunidad contra TB biliar y TB meningia. ¿Cuándo se aplica? Antes del primer mes de vida. Primera semana. Ya ustedes lean el caso clínico. Varón de 55 años con una historia de 6 semanas de fiebre, diaforesis con una historia de peso. Presenta tos productiva con punto hemático. Es un trabajador de la SAP. La exploración reveló signos de malnutrición y presencia de estreptococcus. La esposa del paciente, de 50 años, presentó una prueba positiva de intrademorreacción con PPD. Recibió tratamiento profiláctico. Investigue y complete el certificado de los siguientes temas. Diaforesis, sudoración ambulante, esputo hemático, hemófisis y PPD derivado de proteico purificado. ¿Se acuerdan, no? que les dije que la PPD se hacía? Me dijeron que en niños sí, pero aquel paciente que haya tenido una interacción con algún familiar, cercano, amigo, lo que sea, el entorno que tenga tuberculosis, ¿ya? Va a ser una prueba de segunda reacción, es decir, una prueba de anticuerpos indirecta, ¿ya? Bien, cuando dice que recibió tratamiento profiláctico, ustedes saben cuál es el tratamiento de profilaxis, ¿no? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Atención primaria de la salud. El medicamento que usamos como profilaxis es la rifampicina, ¿ya? Es lo que se usa. Ese antituberculoso se lo usa mucho, por eso es uno de los primeros líneas que siempre se usa, ¿ya? Cuando dice tratamiento profiláctico, pensemos en rifampicina, ¿bien? Nos dice que... Sí, ¿cuántas son? Todas. Pero llenen 15. Si ven que está lleno de 15, lo suelta y se lo dan al siguiente. O sea, se lo duplican. No entendieron el chiste. Paciente con fascia tísica. En la mujer se ve más bonito. Bien. Datos clínicos. Fiebre, diaforesis, bla, bla, bla. Ustedes ya lo saben todo esto. Malnutrición de estertores. Datos epidemiológicos. Varón de 55 años, trabaja en Zafra. Se le hizo una prueba de
la tuberculina a la esposa, que se realizó un tratamiento profiláctico con rifampicina. Tratamiento profiláctico y ¿qué escope? Paciente que vive con el virus de Mycobacterium virus. ¿Por qué? Paciente que vive con ¿qué escope? Está en sus glosarios. ¿Qué escope? ¿Qué es paciente PBBS? Paciente que vive con el virus del VIH. ¿Y qué escope? ¿Qué escope? Chicos, repiten su guía. No hicieron su guía. ¿Qué escope? Si no me dicen qué escope, yo los vengo con la doctora y las hago revisar sus guías cada inicio de clase. Pero sé que no la hacen. Yo tampoco la hacía, pero ya. ¿Qué escope? Yo sí venía aprendiendo. ¿Qué escope? Es una persona que convive con otra tuberculosis. Sí. Pero sí está. Paciente que vive con enfermedad. ¿Ve? Si dice escope negativo, mi paciente tiene tuberculosis. ¿Qué escope? Paciente que convive. ¿De verdad más a su día? No está. No está. En los factores no está. ¿Hicieron su caso clínico? Sí. ¿Qué escope? Vamos chicos, ya. Si me calmo al final se los digo. Si no, no. Se dice que en la radiografía de tórax se observa una cavidad pequeña con infiltrados. ¿Qué es eso? Una cavitación, ¿ya? Una lesión pulmonar calcificada. Entonces, si está calcificado, yo tengo un complejo de Ranke y un ganglio linfático. La imagen es compatible con tuberculosis. ¿Cuál es la recomendación más importante que debe darse al paciente para la toma de muestras con el fin de obtener un buen resultado? Tiene que expectorar bien, que no sea saliva. ¿Qué decisión tomaría antes del resultado? La primera muestra no se observa VAC, la segunda muestra positivo de cruces, la tercera muestra no se observa VAC. Basta con que uno de los tres informes diga positivo. Uno, ustedes optan para hacerle un Gene Expert en lo que vendría a ser una vaciloscopía o iniciar tratamiento. ¿Por qué? Porque ¿qué hace el bacilo? Se multiplica con el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? La segunda muestra me dio positivo. Entonces yo debo iniciar tratamiento. ¿Qué decisión tomarían antes del resultado? La primera no se observa más. La segunda no se observa más. La tercera no se observa más. Uno, puedo ver todo el contexto y decir que me trajo saliva, si es que yo hice la prueba. O el otro, puede ser que yo vea toda la clínica y es imposible que mi paciente que esté caquético, que tenga tos con expectoración y aparte de bronquitis y yo le esté viendo con astenia y todos los síntomas clínicos de tuberculosis y que me dé una prueba negativa. ¿Ustedes pensarían que está mal tomada o que la prueba dice la verdad? Siempre me baso primero en la clínica, entonces yo tengo que repetir la prueba. Bien, ¿cuál es la norma de bioseguridad más importante que usted tomaría cuando se encuentra en un paciente bacilífero? El uso de barbijo KN95, porque tiene como un pintito. ¿Ya? Conclusiones, indique qué es lo más importante de esta unidad. Aprender la clínica y saber interpretar el análisis laboratorial. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan de mi triada, no ves? La epidemiología, la clínica y el laboratorio, ¿ya? Esa triada me va a definir. Pero ¿qué pasa? Yo tengo que fijarme mucho en la clínica. La clínica no puede, si la clínica me da positiva y el laboratorio me da negativo, ¿qué estoy haciendo mal yo? Tengo que realizar otra muestra. ¿Por qué? Porque la clínica me está dando a gritos que puede ser tuberculosis y es imposible que yo en el informe no lo tenga. ¿Ya? Interpretación de vaciloscopía. Aspecto salival, muco-purulenta. Salival no se observa en VAC, no se observa en VAC. ¿Por qué? Porque es una prueba
17043, es decir, de hace unos 12 años, se hizo este examen. La primera me trajo una muestra salival, la segunda me trajo una muestra salival. Malísimo, me salió negativo y me salió positivo. Las primeras dos muestras, la primera no sospecho, pero en la segunda me salió positivo una cruz, pero es salival. ¿Qué hago yo? Repito muestra. En caso, porque esta es una vaciloscopía, pero les digo en caso de que les dé positivo una cruz. ¿Cuánto era positivo una cruz? Era 1 a 9 bar por 100 campos microscópicos. ¿Cuánto era positivo 2 cruces? 10 a 99 bar por 100 campos, 50 campos. por 150 campos microscópicos. La doctora maneja con 100. ¿Era 50 o 100? Yo me estoy equivocando. 100 o 50. Era 50. ¿El de ella es 50? Ya. Vaciloscopía, la diapositiva. Y en su guía que dice, siempre tomen lo de la doctora. ¿Dice todo 100 o dice 50? 100. Tómenlo con lo de la doctora. ¿Ya? Ya aprendieron. ¿Qué es pleocitosis? Presencia de células en el líquido cefalorraquídeo en un número superior a lo de normal. Prima infección. La primera infección, es decir, todo lo que ocurre mediante el primer contacto. Multidrogaresistencia, resistencia a antibióticos de primera línea contra tuberculosis, hemoptisis, astenia, dinamia, deforesis, ya lo saben. Anorexia fasciatísica, biopsia, BCG, lesión pulmonar calcificada o también llamada complejo de Ranke. Gracias.